Voy a hablar, lo primero que he hecho antes de que me vierais, porque no estabais aquí, ha sido engrasar la línea. Es importantísimo engrasar las líneas. Las líneas tienen que deslizarse siempre perfectamente, siempre. Lo primero que he hecho entonces ha sido la línea, prepararla. Bien, y ahora vamos a empezar a hablar, por ejemplo, pues de las líneas. Y yo voy a hablar de líneas para distancia. Líneas para distancia hay dos clases. Unas líneas que son disparadoras, digamos que tienen poca cabeza, relativamente poca, 13-14 metros, y un running muy fino, sacas esa cabeza y se lanza. Es una WF pero un poquito más larga y son bastante cabezonas. Hay bastantes marcas que os lo ponen. Ponen 14 metros, pero ya os hablan de long distance. Yo no voy a dar marcas ni nada. Solo buscáis vosotros en internet, que hay mucho tiempo. Y luego hay otras líneas que son de cabezas muy largas, por ejemplo esta que voy a utilizar, que tiene 18 metros de cabeza. Claro, son mucho más fáciles de utilizar las otras, en principio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo volar 18 metros de cabeza que volar 14. Es mucho más fácil. Las otras sueltas salen mucho más rápido. Estas tienes que volar mucho más. Yo estas las utilizo cuando no hay viento. Las cabezas lanzadoras, este tipo de líneas disparadoras, las utilizo cuando hay viento, o lo menos os aconsejo eso. Digamos que le gana mucho mejor, se le gana mucho mejor la partida al viento con las cabezas estas que no con estas líneas largas. No es lo mismo, repito, tener 18 metros que tener 14, tener 13 y disparar. Unas disparan y las otras hay que volarlas, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Bien, las líneas siempre, repito, engrasadas y limpias, no hace falta que sean nuevas ni viejas, pero que siempre las tengáis limpias, porque si no, no vais a hacer nada. Que no tengan memoria, la memoria es fatal. El teléfono móvil, el rosco de teléfono que tenéis de los carretes Vivarelli, siempre perjudican en las anillas y se frena muchísimo. ¿Estamos de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Y en las líneas yo creo que no tenemos más, no le vamos a dar más importancia. Buscáis un poquito en internet y os vais a encontrar lo que son las disparadoras, lo vais a ver perfectamente, veis, abrís cualquier línea, veis los perfiles, que es lo más importante, y veis cuáles son unas y cuáles son otras. No os darán detalles del running, entonces bueno, siempre hay que procurar, como decían ellos, buscar un amigo que tenga esa línea para ver si te va o no te va. Bien, las líneas son esas, bien engrasadas y poco más. Las cañas, yo os diría que para el lago, para coger distancia, lo más importante para mí es el largo de la caña, lógicamente. Pero claro, el largo de la caña debe ser proporcional a quien lo utiliza. Yo no le voy a meter, por ejemplo, pues a un tipo que pesa, no sé, 50 kilos, le voy a meter una caña de 11 pies porque le vencería. Hay que buscar una caña siempre de acuerdo a tu técnica, atención a lo que te digo, a tu peso. A mí me gusta que las cañas sean proporcionadas al ser humano. Un hombre que utiliza siempre una caña del 7 o del 8 y que pesa poco peso, vamos, a no ser que esté muy musculado, que sea un campeón, le va a dar problemas enseguida, problemas en los brazos. Antes de entrenar, calentar, acordaros, hay que hacer unos estiramientos y algunas cosillas. Siempre debéis de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es elemental. Vale. Las cañas a mí me gustan un pelín blandas. ¿Por qué? Me gustan blandas porque os expliqué, y luego ya lo explicaremos, que la caña tiene que cargar, ¿no? Tiene que cargar, y cargar vamos a hacerlo por medio de los movimientos y del peso de la línea. No me gustan las cañas excesivamente duras, pero hay una cosa que es lo que tenéis que buscar. La caña debe de ser vuestra caña. No es una caña porque yo utilice la A o la B. Vosotros no tenéis por qué utilizar la caña A o B, tenéis que utilizar una caña que veáis que podéis mover bien, que tiene suficiente, digamos, que doble o como queráis, o que flexe como vosotros queréis, que sea vuestra caña. La caña es el pescador quien se adapta a ella, la caña siempre va a responder de la misma forma, por lo tanto, si vosotros sois unas personas lentas y pescáis muy suave, como hemos visto lanzar a Miquel, si lanzáis con mucha suavidad, a lo mejor necesitáis una caña más blanda. Sin embargo, si sois nerviosos, necesitaréis a lo mejor una caña más dura.
Las cañas duras se utilizan, yo al menos aconsejo una caña dura, lo aconsejo cuando la persona no espera. Parece que es mucho, parece que el error es mucho menor, lógicamente, no tiene tanta inclinación, no flexa tanto y por lo tanto el error parece menor. Pero, repito, lo más importante es que sea vuestra caña, que os sentáis a gusto. Las cañas yo las preparo, me gusta todo lo contrario que a mí, que el que habéis visto. Esto tiene que ser muy delgado y él es muy gordo. ¿Cuál es el problema? Luego lo veréis. Para mí esto entra mucho en el tema de alineación, depende de cómo cojas la caña. Y es que para hacer lances de distancia, el tema que os voy a explicar, que son los 170 grados, se llaman así, yo necesito alinear y necesito llevar la caña siempre recta. Uno de los grandes problemas es que la caña hay que pasarla por encima, por la recta. O sea, si yo la lanzo ahí, mi caña tiene que venir aquí, no puede bordear por ellos. Entonces, una forma es arreglando el agarre. Los agarres son importantes, para mí muy importantes, ¿de acuerdo? Yo los necesito fino porque voy a agarrar de una forma determinada. Hacer bajo nuevo, ¿De acuerdo? Eso en las cañas, ¿de acuerdo? Yo no le coloco nada a las anillas, yo no soy entendedor de ellas, lo único que pido es que sea de 4 tramos, para que en su momento, si os roza, hay mucho rozamiento, poder girar un poquito la anilla, ¿de acuerdo? Simplemente que podáis doblar un poquito la anilla. Tiene su pequeño secreto, creo que lo habéis visto todos mis cañas, mirad cómo están rayadas aquí del rozamiento, ¿lo veis? Entonces hay un momento en que si veis que tienes rozamiento en la anilla, aquí lo veis, en ese momento, lo que hay que hacer es simple y llanamente darle un pequeño giro y ya lo tenéis que no está, ¿de acuerdo? Claro, esto es 1,5 metros. El otro pequeño detalle es otro 1,5 metros y otro pequeño detalle es 1,5 metros. Entonces llega un momento en que, claro, cuando se pesca en el lago y se pesca a tope, pues ese 1,5 metros y ese 1,5 metros suma, ¿de acuerdo? Vale, de cañas no vamos a hablar más porque yo creo que es una experiencia lo que tenéis que pasar, y debéis de ser vosotros quien se adapte a las cañas, Repito, adaptaros a ellas, y si no vais al Juanín ese famoso, que os las ponga bien. Vale. Ahora ya empezamos lo que es la técnica. La primera charla que os di, faltaba Roberto, creo que el resto estaba todo, os conté que el lance tiene, digamos, cinco conceptos básicos, ¿de acuerdo? Bien, partiendo de aquellos conceptos básicos, que te los recuerdo a ti, son la carga de la caña, la carga, es la línea, es la que carga la caña, para que lo entendáis, porque hay que hacer la línea, pero claro, esa línea tiene siempre que estar tirante, si no está tirante, no carga la caña, ¿estás de acuerdo? Ese es un principio básico. Carga muchísimo la velocidad a la que tú hagas el movimiento, sobre todo el movimiento final, también carga mucho la caña, pero bueno, hay una aceleración previa que tienes que hacerla, si no, la caña no te va a cargar, pero bien, O sea, lo importante es que siempre tu línea esté, digamos que esté, en una palabra, que esté tensa, ¿de acuerdo? Y tensa quiere decir que vuestra doble tracción, el movimiento de la línea, esté siempre tensa, desde la mano a la primera anilla, siempre tiene que estar tensa. Repito, tiene que estar tenso incluso cuando la línea sale del agua. Si vosotros hacéis esto, ¿cómo vais a tensar la línea, no? Esto se os irá para atrás. Siempre lo que tendréis que hacer, si la tenéis, lo primero es ponerla tensa. Hacemos un rodado, por ejemplo, y empezamos. Bien. ¿Cómo vamos a cargar nosotros la caña aquí fuerte para mandarlo a tantos metros? Muy fácil. Con la muñeca. Con la muñeca. Os lo explico para que lo entendáis. Ya os lo expliqué. El movimiento de brazo, yo le llamo el piñón grande, es un movimiento bastante lento, ¿no? Bastante lento, ¿no? Bastante lento. Sin embargo, el movimiento rápido, el del piñón pequeño, es el movimiento que se hace con la muñeca. Fijaros qué rapidez. Un pequeño giro y la rapidez que coge. Claro, todo esto tiene que estar, digamos, con anterioridad tiene que haber otros movimientos, pero creo que lo explico bien. Fijaros la velocidad de esto y la velocidad, fijaros cómo sube con un movimiento. Eso también es lo que nos va a ayudar a echar muchos metros fuera.
Por lo tanto, ojo, no se puede decir que no se utiliza la muñeca. No se utiliza la muñeca en principio cuando aprendéis, porque os complica mucho la vida, ¿entendido? Pero a continuación se puede y se debe emplear la muñeca. Bien. Nota 2. Entonces hemos dicho, vamos a utilizar mucho la muñeca. Bien. A la muñeca siempre le precede una aceleración. ¿Me recordáis, no? Hablábamos de que hay que acelerar, ¿no? Cargar, acelerar, es un movimiento de aceleración. No podemos dar golpes, porque nos saldría esto. No se pueden dar golpes, hay alguien que nos estaba haciendo. Hay que venir, entonces vamos a llamarle, para empezar a hacer distancia, vamos a llamar que hacemos un carril de aceleración. ¿Cómo hago yo un carril de aceleración? Lo único que hago, coloco mi pie izquierdo delante, mi pie derecho atrás, y lo que hago es muy simple. Vengo, moviendo ya todo, ya he puesto en movimiento el equipo, vengo, y aquí le pego a la muñeca, ¿de acuerdo? Repito, ¿veis mi brazo izquierdo? El brazo izquierdo se mueve de acuerdo a los movimientos que hagamos con la caña. Si nuestro ángulo de lance va a ser corto, movimiento corto. Si nuestro ángulo de lance va a ser grande, movimiento de la doble tracción larga. Hay mucho movimiento y hay una velocidad de movimiento. Cuidado con la velocidad de movimiento, porque a veces se dan golpes y se hacen tailings. Tiene que estar de acuerdo no solamente al ángulo de la caña, sino también a la velocidad que luego le vamos a imprimir. El último movimiento está bien una aceleración, tiras y donde le das fuerte es aquí abajo, pero aquí has venido acelerando, ¿me entiendes? Todos.